investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión de todos nuestros programas por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y también director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a toda la audiencia, saludos a Londra Bermúdez en el control y a nuestra invitada, doctora Ailín Segarra. Así es, doctor, pues muchas gracias. Le damos la bienvenida a este espacio a nuestra invitada, la doctora Ailín. Bienvenida por primera vez y esperamos que no sea la última. Bienvenida, doctora, a este espacio desde el observatorio. Gracias, muchos saludos a todos los que nos escuchan. Claro que sí, muchas gracias. Y bien, para comenzar, no sé si quieres darnos una introducción y después presentamos a nuestro invitado, doctor. Bien brevemente, pues hoy vamos a hablar del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico, ¿verdad? Esto es una entidad que después la doctora Segarra Alméstica nos podrá explicar con más detalles. Está afiliado al CENGAP, el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y se funda en el 2019. Fíjate, interesantemente han generado una masa crítica importante de investigaciones sobre la educación pública en Puerto Rico y cómo mejorarla. A nosotros nos entusiasma mucho, ¿verdad?, el tenerles hoy, porque fíjate que es un observatorio hermano, ¿verdad?, o germano al trabajo que hacemos. Te recuerdo que el año pasado presentamos un trabajo para el Congreso del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que tenía que ver, su título era Investigación Científica, Formación y Participación Ciudadana para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas en Puerto Rico, y eso fue presentado en el Congreso del CLAD, ¿verdad?, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Decíamos en aquel entonces, en la revisión bibliográfica, tomábamos una cita de Natal Martínez y Díaz Jiménez sobre los observatorios ciudadanos. Y decíamos que los observatorios ciudadanos son figuras asociativas que analizan la evolución de un fenómeno, la efectividad con la que determinados problemas sociales son atendidos o la eficiencia de las políticas públicas. Aunque existen observatorios de diversa índole, en nuestro caso observatorios académicos, todos contribuyen a construir uno de los aspectos centrales de la rendición de cuentas, la eficiencia en el logro de objetivos. También tomamos otra cita de ese libro donde decíamos que los observatorios ciudadanos son un instrumento fundamental para el empoderamiento de la ciudadanía, ya que no solo permiten que se apropie de información relevante sobre asuntos públicos, y fíjate qué importante esta parte, sino que también rompe barreras del lenguaje experto, que a menudo es un elemento, ¿verdad?, que hace difícil el que la ciudadanía maneje conceptos que son importantes para la participación en asuntos públicos. Así que, ¿verdad?, encuadramos. Hoy hablaremos. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Pues el tema de hoy es un diálogo sobre el Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico. Así es, doctor. Pues muchas gracias por esa breve introducción. Y bueno, para presentar nuestra invitada del día de hoy, me permito leer una breve reseña de ella. La doctora Ailín Segarra Alméstica se especializa en áreas de finanzas públicas, la economía del trabajo y la economía del desarrollo. Obtuvo su doctorado en economía de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente desempeña como profesora del Departamento de Economía, investigadora del Centro Multidisciplinario de Gobierno y Asuntos Públicos y directora del Observatorio de Educación Pública en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Sus áreas de investigación incluyen el desarrollo y análisis de políticas públicas. Sus trabajos recientemente abordan los temas de educación, disparidad de género, descentralización del gobierno, pobreza, desigualdad y vulnerabilidad. Su investigación previa incluye áreas de política pública, tales como programas de bienestar público y participación laboral, evasión fiscal, corrupción gubernamental, discriminación política en el empleo público y desempeño del gobierno, y la promoción del espíritu empresarial y su efecto sobre la pobreza. Así que nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Eileen. Nos gustaría quizás que nos dé alguna breve introducción sobre qué es el observatorio, un poquito más a profundidad de lo que el doctor Vera pues ya expuso. Bueno, con mucho gusto. Sí, el observatorio, como bien dijo el doctor Vera, comenzó en el 2019. Fue gracias a una subvención de lo que era antes la red de fundaciones, que ahora es Filantropía PR, y venía de un interés de que se creara una especie de centro de estudio think tank relacionado a la educación en Puerto Rico, ¿no? Que para abonarnos a estudios que utilizaran datos fidedignos, información sobre la educación pública en Puerto Rico. Inicialmente, esa subvención era para realizar durante 2 años un total de 10 estudios que iban a proponer los investigadores. Así que hicimos 5 estudios el primer año con una diversidad de temas que incluía la diversidad en el desempeño de las escuelas y cómo eso estaba relacionado a las características socioeconómicas y las características de la escuela per se. Hicimos otro estudio sobre la deserción escolar, otro estudio sobre los cambios en la ley de educación, porque recientemente en ese momento había pasado la ley 85 de reforma de la educación pública, y el doctor César Rey hizo un trabajo al respecto y con relación a las escuelas charters que estaban surgiendo. Hubo otro trabajo relacionado al impacto académico que habían tenido los series de escuelas y sobre la segregación educativa en Puerto Rico. Ya el segundo año, pues entonces hicimos unos estudios de continuación que miraron a los datos que habían sobre inversión en educación en Puerto Rico versus en otros lugares. Hicimos un trabajo sobre cultura escolar y eficacia escolar, un trabajo sobre el capital social y el liderazgo y cómo eso afecta el desempeño académico, y también trabajo sobre lo que era el aspecto organizacional, la estructura organizacional del Departamento de Educación. Así que esos básicamente fueron los trabajos que sentaron la base del observatorio, y de ahí pues hemos continuado bajo distintos proyectos. Hemos estado trabajando también con fondos que recibimos del National Hazard Center, con el aspecto de la vulnerabilidad de las escuelas ante desastres y el impacto que han tenido las disrupciones, ¿no?, en los servicios escolares cada vez que tenemos uno de los eventos naturales o emergencias que hemos visto en Puerto Rico. Eso es un aspecto crítico porque tenemos esos estudiantes que han estado en el sistema desde el 2007 hasta el presente, pues que tuvieron la interrupción prolongada debido al huracán María, tuvieron la interrupción que causó los terremotos o el retraso del comienzo de clases, y luego pues tuvieron muchos de ellos más de un año fuera de las aulas recibiendo educación a distancia. Así que ese es un aspecto que también pues hemos estado trabajando bastante en términos de cómo tratar de evitar que esos cierres se prolonguen y cómo tratar de hacer las escuelas más resistentes y que sean más responsivas a las necesidades de los estudiantes durante emergencia. También tenemos un proyecto muy bonito que va a estar ya pronto en nuestra página, que es una serie de entrevistas y grupos focales con diversas miembros de las comunidades escolares. Se llaman Voces desde la Comunidad Escolar, y hemos entrevistado desde peritos del área académica, pero también padres, trabajadores sociales, maestros,
incluso un grupo focal de estudiantes, para recogernos sus puntos de vista sobre la importancia de la participación y el empoderamiento desde las escuelas. Y ahora estamos también comenzando otro estudio con relación a la cultura escolar y aquellas acciones que pueden tomar en un estudio comparativo, viendo cuáles son esas acciones que pueden tomar tanto las escuelas de corriente tradicional como las escuelas Montessori, que puedan hacer las escuelas más efectivas. Así que en un resumen bien breve, pues esa es la diversidad, ¿no?, de trabajos que hemos estado realizando desde el observatorio. Eileen, ayer estuve viendo, ¿verdad? Entré a la página web. Dicho sea de paso, invitamos a la audiencia a entrar a la página web y familiarizarse con la riqueza de trabajos que hay allí. Nos llamó mucho la atención, ¿verdad? El nivel, vamos a decir, de los recursos humanos que tienen allí presentes y la profundidad de los trabajos que se llevaron a cabo. Por ejemplo, le dimos una ojeada a lo que ustedes llaman el estudio número 1 allí de César Rey. El doctor César Rey, como todos saben, pues fue secretario de Educación, fue presidente de la Universidad Sagrado Corazón, fue catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública. Un estudio sobre la reforma educativa, el paradigma de las escuelas alianza o charters ante la pobreza y la violencia en Puerto Rico del 2019 al 2020. Miré ese estudio, aunque una lectura rápida, pero en profundidad, y me llamó mucho la atención. No vamos a señalarlo, pero vamos a crearle la curiosidad a los escuchas de que los resultados no son quizás los que uno esperaría, ¿verdad? Así que hay un análisis profundo de 2 escuelas modelo que se fundaron bajo ese concepto. También hay un perfil sociodemográfico de los jóvenes que no han completado la escuela secundaria por edad y género, en Puerto Rico entre el 2000 y el 2018. Ahí tienen a otro colaborador, que es Héctor R. Cordero, doctor R. Cordero Guzmán, del Baruch College del City of University of New York. Y ahí, ¿verdad? Pues como dice el tema, ¿verdad? Una de las conclusiones es que la deserción escolar para la población entre los 10 y los de 10 a 28 años muestra un patrón de baja, fíjate, interesantemente en un 9% entre el 2010 a un 5.6 en el 2018. Así que las causas pueden ser muchas, pero de nuevo un estudio muy interesante. Otro de también el doctor Cordero Guzmán, diversidad en la educación de jóvenes diversidad funcional y la educación en jóvenes de 10 a 28 años en Puerto Rico entre el 2010 y el 2018. Sí que tenemos unos temas allí bien importantes. Tenemos luego un estudio de la doctora Yolanda Cordero, implicaciones de la estructura del sistema educativo en su funcionamiento. Así que todos recordaremos, hemos tenido a Yolanda en el programa, que era la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública. Uno del doctor José Caraballo Cueto, análisis de la inversión de la educación pública en Puerto Rico. Y entonces, por último, pues tenemos una serie de estudios en las que fuiste la investigadora principal. Algo que nos quiera señalar de estos estudios. Primero, me gustaría saber cómo se organizan, ¿verdad?, en términos de los recursos humanos. Si ¿verdad?, si se contratan los colaboradores o si los colaboradores están a tiempo parcial, a tiempo completo en el observatorio. No, bueno, nosotros las colaboraciones surgen dependiendo de los proyectos que hemos trabajado, los cuales son fondos que llegan al observatorio a través de propuestas. Como tú dices, hemos tenido la suerte de contar con un número bastante amplio de colaboradores fabulosos, personas de la academia que respeto mucho y que me siento bien agraciada de haber podido trabajar con todos ellos.
un aspecto importante que quiero recalcar es que, como bien mencionó al principio, ¿no? Los observatorios se enfocan mucho en lo que es política pública y su impacto, así que desde nosotros, el trasfondo de la mayoría de nosotros, o prácticamente de casi todos los que hemos colaborado en el observatorio, no es de educadores. Y ahí quiero hacer la aclaración porque realmente nuestro enfoque es en evaluar política pública relacionada a la educación, pero sí ciertamente, ¿verdad? Dentro de en el proyecto inicial, pues teníamos 5 investigadores que iban a estar trabajando cada año en uno de los estudios, más contratamos también pues 5 asistentes de cátedra que estuvieron con nosotros esos 2 años. Así que el primer año comenzó el doctor José Caraballo Cueto, el doctor Héctor Cordero Guzmán, que mencionaste, el doctor César Rey, la doctora Indira Luciano, que es del área de economía, y esta servidora. El segundo año, el doctor César Rey, por otros compromisos que tenía con otras investigaciones que estaban realizando, no pudo participar, y entonces ahí entra la doctora Yolanda Cordero, que hizo el estudio, yo creo que muy importante y muy puntual sobre la estructura del Departamento de Educación. Así que ya luego de esos primeros 2 años, pues hemos seguido trabajando con otras subvenciones, algunas también con una subvención adicional de filantropía, que ahí es que hemos trabajado el proyecto de Voces desde la Comunidad Escolar con la doctora María de Lourdes Martínez, que es trabajadora social. También entonces estamos trabajando en otro proyecto sobre evaluación del sistema educativo con la doctora Marta Álvarez, que es del área de estadística de administración de empresas. Así que somos un grupo bastante diverso en los estudios que hemos hecho con relación a los desastres naturales o socionaturales, ¿no? Y las emergencias y su impacto en el desempeño de los estudiantes. Pues ahí no solamente han colaborado el doctor Guzmán, la doctora Yolanda, el doctor Cordero Guzmán, la doctora Yolanda Cordero, José Caraballo, Indira Luciano, sino que también hemos contado con la colaboración de la doctora Silvia Martínez, que viene del área de psicología, y la doctora Hilda Rivera, que viene del área de trabajo social. Así que en ese sentido, pues tenemos la ventaja de poder realizar ese trabajo multidisciplinario, que para mí es sumamente importante porque yo creo que enriquece mucho la mirada que uno le da a los distintos problemas que uno está evaluando. Así que uno de nuestros fuertes, pues definitivamente que viene, ¿no?, de lo que es la tradición que siempre hemos tenido dentro del CENGAD, que es hacer ese tipo de estudios con esas miradas multidisciplinarias, porque así ¿verdad?, lo incluimos en nuestro título. Así que ese es un elemento que yo considero muy importante. No tenemos personal a tiempo completo, o sea, no tenemos la estructura de un centro de investigación que pueda tener esos ingresos recurrentes a tiempo completo, pero sí hemos podido mantener, por lo menos ahora mismo este año, pues sí tenemos una subvención de la Fundación Segarra Borman que nos permite pues mantener una estructura mínima administrativa, pero la mayoría de los trabajos pues entonces se financian a través de las distintas propuestas que hacemos para subvenciones de distintos estudios. Aspectos... Sí. No, adelante. Yo creo que aspectos importantes que mencionar de los trabajos que se han hecho hasta ahora, que hemos mencionado. O sea, yo creo que, por ejemplo, el trabajo del profesor César Rey es un trabajo interesante, pero que también hay que mirarlo en el momento en que se da una evaluación de 2 escuelas puntuales, ¿no?, que partían de unos proyectos comunitarios que ya se estaban dando, versus, ¿no?, quizás lo que estamos viendo ahora, que es una proliferación mayor de escuelas alianza.
Así que yo creo que una de las cosas que él enfatiza es que esos dos casos que él estaba mirando eran dos casos bien particulares. Sí, sí, lo vimos allí, pues se manifestaba, como te digo, son unas escuelas charter en unas comunidades muy activas y muy involucradas con sus escuelas, ¿verdad? Que eso yo creo que nos lleva entonces a una de las razones, ¿no?, por las cuales entonces estuvimos trabajando en el proyecto de Voces desde la Comunidad Escolar, porque yo creo que algo que sí es importante es que hay dos elementos que yo creo que son bastante transversales en muchos de los trabajos que nosotros hemos realizado. Uno de ellos tiene que ver con el impacto de la pobreza, que definitivamente el factor que más incide en lesionar lo que es el desempeño académico de los estudiantes es la pobreza. Y sabemos que tenemos un sistema de educación pública donde un poco más del 80% de los estudiantes viven en hogares con niveles de ingresos bajo el nivel de pobreza. Yeah. Y eso es un elemento que tenemos que reconocer, que no podemos trabajar solamente el aspecto educativo, sino que tenemos que trabajarlo desde el punto de vista de esa mirada global, donde yo no puedo simplemente mirar el currículo, mirar la escuela, sino que también hay que mirar las condiciones socioeconómicas y cómo fortalecemos esas comunidades donde se asientan nuestras escuelas públicas. El otro elemento que yo creo que ha surgido en diversas versiones es ese elemento de la importancia de esa actividad, ¿no? y esa participación. Por ejemplo, en uno de los estudios que yo hice que mira el issue de capital social, la importancia del capital social en el desempeño, pues ahí se recoge, ¿no?, porque es importante que esa unidad, que esas redes de apoyo y confianza surjan en las escuelas, porque eso sí va a tener también un efecto en lo que es el desempeño de nuestros niños y niñas y de nuestra juventud. Perfecto, Eileen, ¿qué te parece si vamos a una pausa y volvemos en breve desde el observatorio? Perfecto. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio y conversando sobre el Observatorio de Educación Pública en Puerto Rico con la doctora Eileen Segarra Alméstica. En el segmento anterior y justo antes de irnos a la pausa conversábamos con la doctora y ella nos contaba sobre esos otros factores que inciden en la educación. Mencionaba uno como la pobreza y asimismo mencionaba sobre el contexto social o sobre el apoyo social. ¿Le gustaría, doctora, tomar ese punto en el que quedamos y continuar? Sí. Déjame, una de las cosas, ¿verdad?, que estaba diciendo era esa transversalidad que encontramos a través de los distintos estudios que habíamos realizado y la importancia, ¿no?, de no solo el tomar en consideración el elemento de la pobreza, pero también de tomar en consideración la importancia de esa cohesión social, de esas redes entre los distintos miembros de la comunidad escolar, que abarca no solo el personal, los estudiantes, la familia, y también esas alianzas con la comunidad externa que rodea esa escuela, ¿no? Y de ahí un poco entonces surge esta idea de crear ese proyecto de Voces desde la Comunidad Escolar, un poco para darle visualización a la importancia de ese tipo de relación y de fortalecer esos lazos. Esto que traje es bien importante, Eileen, porque ¿verdad? Por ejemplo, en el estudio de Caraballo Cueto, vemos que él analiza, ¿verdad?, los gastos que hace el Departamento de Educación de Puerto Rico. Y en ciertos años, mira lo que encuentra, hubo una reducción en el gasto por materiales y equipos del Departamento de Educación durante el periodo del 2018 al 2020. El departamento pues hace unos ahorros, pero en materiales que irían a ayudar a los estudiantes y a los profesores. Pero hubo, sin embargo, un aumento en el costo del personal administrativo, lo cual provoca a la vez un costo en el costo por estudiante de la educación en Puerto Rico.
Y eso no se traduce necesariamente en un mayor aprovechamiento académico. Fíjate las implicaciones para las políticas públicas. Y después entonces en un análisis se encuentra que los maestros señalan lo que todos sabemos, ¿verdad? Que los maestros tenían que comprar sus propios materiales para poder llevar la enseñanza a los estudiantes, a las comunidades. Así que vemos cómo ese factor de la pobreza, ¿verdad? Afecta lo que es la educación pública en Puerto Rico, y eso solamente es un ejemplo, ¿verdad? Porque muchos de nuestros estudiantes vienen de unos hogares donde hay una precariedad económica, y entonces ese costo de materiales se le pasa del Departamento de Educación a las familias, y entonces eso pues tiene un efecto generalizado en la educación. Y yo creo que eso también está relacionado, ¿no?, con la importancia de llevar la toma de decisiones desde el nivel central hasta las escuelas, ¿no?, donde la comunidad escolar, en el sentido amplio, participe más directamente en esa toma de decisiones de cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las prioridades, porque otras cosas que encontramos es que a veces pues los recursos son pocos los que llegan a la escuela. Claro. Y muchas veces llegan ya predirigidos sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades particulares que pueda tener esa escuela en esos momentos, ¿no? Y de ahí, algo que hemos estado haciendo también desde el observatorio es participar en lo que es toda la discusión del proyecto IDEAR del Departamento de Educación y ese proceso de descentralización, que eso ya es otro programa completo. Pero sí, lo que hemos estado tratando de enfatizar diferentes grupos dentro de esas discusiones es la importancia de esa participación de la comunidad escolar y la toma de decisiones, y que se descentralice no solamente a nivel de regiones, sino que se lleve mucho de ese poder decisional a la escuela. Que las escuelas pueden decir, esto es lo que necesitamos, tenemos estos recursos, pues los queremos usar de esta manera para cumplir mejor nuestras necesidades. Así que yo creo que todo eso definitivamente está atado con esa necesidad de aumentar esa participación desde la escuela en la toma de decisiones. Es interesante, Eileen, lo que planteas, ¿no? Eso es una fórmula que viene planteándose, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Pero ese monstruo burocrático, ¿verdad?, del Departamento de Educación, pues da un paso hacia adelante, hacia la descentralización, y da 2 pasos hacia atrás, ¿verdad? Y a uno le parece, ¿verdad?, el que en la gestión de este secretario o de aquel secretario o de la otra secretaria que se adelanta algo, y después hay un cambio de administración y hay unas vueltas atrás con respecto a eso. Así que yo creo que los estudios de su observatorio y de otras entidades pues han apuntado hacia la dirección correcta, pero interesantemente parece que el departamento sigue por otras sendas que no es necesariamente las que la academia ha marcado. Hablando de eso, Eileen, me gustaría que nos comenzaras a dialogar sobre los estudios, ¿verdad? O el estudio fase cuantitativa y cualitativa de su trabajo sobre los efectos de las disrupciones en los servicios escolares, en el aprovechamiento académico de los estudiantes en situación de desastres consecutivos como los que hemos vivido. Así que es un trabajo, ¿verdad?, al cual nosotros hemos hecho referencia en algunos trabajos que estamos desarrollando en nuestro observatorio, y nos gustaría que compartieras con la audiencia qué buscaban esos trabajos, cuál fue el método que siguieron y cuáles son los resultados principales. Mira, ese trabajo realmente surge de una preocupación que yo creo que tenemos muchos en el país, ¿no? Y la que mencioné en el segmento anterior. O sea, tenemos una generación de niños de niñas y jóvenes que ha pasado una parte sustancial de sus años de formación fuera de las aulas, ya sea porque se interrumpieron las clases debido a los eventos, o en el caso del COVID, porque estuvimos muchas veces en muchos lugares más de un año recibiendo educación a distancia. Así que
Lo que queríamos ver es qué efectos puedan haber tenido esas disrupciones, no solo en la clase, porque no solo el dejar de dar clase presencialmente, sino también es que hay una serie de servicios que se ofrecen a través de las escuelas que van desde la terapia. Por ejemplo, más de la mitad de los directores escolares decían que las terapias de educación especial no se habían estado dando durante la educación a distancia. O sea, que surge de esa preocupación. El estudio, pues era un estudio bastante abarcador, donde primero hicimos un análisis de los datos administrativos del Departamento de Educación, y lo que hicimos fue que a través de la información que teníamos sobre los daños reportados a FEMA, agrupamos los municipios en 3 categorías, desde los más afectados por el huracán María, los que tuvieron un impacto intermedio y los menos afectados. E hicimos lo mismo con los terremotos. Uh-huh. Y ahí, pues entonces lo que comparábamos, en el caso del huracán María, pudimos comparar el cambio en desempeño académico, porque teníamos pruebas metas antes de María y pruebas metas después, para ver el impacto comparando cómo había cambiado el desempeño de los estudiantes en los municipios menos afectados versus en los municipios donde más se afectaron, ¿no? Y encontramos que el impacto en términos generales, las reducciones en el desempeño eran 3 o 4% mayor para estudiantes en los municipios más afectados versus los demás. Y 3 o 4% adicional si esos estudiantes en los municipios más afectados también eran estudiantes que vivían bajo pobreza o que tenían algún tipo de diversidad funcional. Así que definitivamente tuvo un impacto académico. También miramos el impacto de tanto María como de los terremotos en términos de la probabilidad de que el estudiante dejara la escuela o saliera de la escuela antes de completar su 4º año. Y una de las cosas que encontramos, que los estudiantes que más tienden a impactarse son los de escuela intermedia, uh-huh, no necesariamente los de high school. Y los impactos más grandes muchas veces los veíamos en algunos municipios con impacto intermedio, especialmente a nivel de high school, los que tenían impacto intermedio y no necesariamente los más afectados. Qué raro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y pensamos que eso puede tener que ver con 2 cosas. Una, quizás el tipo de apoyo que recibieron los municipios más afectados. Ya. Pero también que quizás no vemos, a pesar de ver una disminución en el desempeño académico, a nivel de high school no vemos un aumento en la deserción en los municipios más afectados, y pensamos que podría ser también porque en esos municipios quizás la escuela era básicamente el área segura, uh-huh, para esos estudiantes. Porque nuestro estudio tenía distintas fases, tenía como ejemplo la fase de analizar los datos administrativos del Departamento de Educación. Teníamos también un cuestionario que se envió a todos los directores de escuela y 211 directores lo contestaron. Y también hicimos entrevistas a maestros, trabajadores sociales y directores escolares, un poco para tener la visión completa. Ya el efecto del COVID, pues lo medimos más bien, estaba ocurriendo en el momento que estábamos haciendo esta investigación, porque se estaba haciendo en 2021. Todavía la mayoría de las escuelas permanecían con educación a distancia en ese momento. Así que recogimos información desde los cambios en la escuela y el desempeño desde el huracán María, los terremotos, pero también en el cuestionario y en las entrevistas, pues pudimos recoger información sobre el impacto que había tenido la educación a distancia debido al COVID hasta ese momento en que estábamos haciendo las entrevistas. Perdón, doctora, esta medición fue en el 2019, ¿cierto? No, la del impacto del huracán María. No, esa medición se hizo en el 2021. Ok. Cubre el periodo, uh-huh, cubre el periodo, porque estamos utilizando datos del huracán María
sea, para, por ejemplo, medir el impacto del huracán María en el desempeño académico, pues usamos datos de pruebas metas del 2016 y también datos de pruebas metas del 2018 y 19, que fue cuando se volvieron a retomar. Pero entonces la información, también recogimos información en las entrevistas relacionada al impacto de la educación a distancia por el COVID, que era lo que estaba sucediendo realmente en el momento en que estábamos haciendo las entrevistas. Fíjate, Jennifer, que de estos resultados se puede colegir que, fíjate, si se afecta el aprovechamiento académico de estos estudiantes, pues se afecta, y de hecho se afectó, pues se afectan sus posibilidades de entrar a ciertos programas académicos o de ser exitosos en ciertos programas académicos universitarios y de llegar a ciertas carreras y a ciertos niveles profesionales, lo cual pues tiene un impacto social bien grande. Fíjate la importancia de este análisis sistémico que hace el observatorio, ¿verdad? A mí me parece interesante porque a veces se tiende a pensar que, por ejemplo, las personas que tienen, al menos estoy leyéndolo en las conclusiones del informe de la doctora, que la educación especial posiblemente la más afectada y la que más necesita ayuda, pero el informe deja ver que realmente es la educación de intermedia, es la que más necesita, digamos, refuerzo y ayuda. Y me preguntaba, doctora, si de estas conclusiones, de esta información tan valiosa y por supuesto de las lecciones aprendidas luego de todos los desastres que hemos vivido, si ustedes como observatorio han podido ver, escuchar o ayudar a intervenciones para para los estudiantes en el nivel de educación intermedia. Sí, nosotros no hemos participado activamente en intervenciones porque nuevamente, como dije al principio, nuestro background, ¿verdad? El anglicismo no es en el área de pedagogía, sino más bien en el área de política pública. Así que nuestro interés es poner esa información y alertarnos a la necesidad. Y los estudios son bastante, yo diría, consecuentes unos con otros. Claro. Porque de la misma manera que en este estudio encontramos que las poblaciones más a riesgo para abandonar la escuela durante estos eventos son esos estudiantes de escuela intermedia, porque comparamos un cohorte de 8º grado con un cohorte de grado 10, a ver cómo cambiaba su comportamiento. En el estudio que yo había realizado el primer año sobre el desempeño académico, pues también se encontraba que, por ejemplo, el efecto de tener muchos estudiantes de educación especial en una escuela empezaba a cobrar un impacto negativo en escuela intermedia en adelante. Que, por ejemplo, los factores que afectaban la deserción para los estudiantes de escuela intermedia tendían a ser factores más sociales. Por ejemplo, en mi primer estudio, en el caso de los estudiantes de escuela superior, el factor determinante para que los estudiantes no completaran ese 4º año era la pobreza. Okay. Sin embargo, entre los estudiantes de escuela intermedia, el factor más importante para explicar las tasas de deserción a nivel intermedia no era no solo la pobreza, sino también ahí entraban factores como la tasa de criminalidad en el área de la escuela, el % de familias con jefatura femenina en la comunidad geográfica donde se asentaba la escuela. Así que vemos unos elementos sociales que definitivamente lo que nos están diciendo, bueno, los que se quedan hasta high school y no terminan probablemente es porque hay unas circunstancias económicas que los están sacando de la escuela. Sin embargo, hay otros factores sociales que son bien importantes a nivel de escuela intermedia que también tienen que atenderse. Así que yo creo que, y anecdóticamente he hablado con otras personas que también me dicen lo mismo, que por ejemplo durante el COVID estaba en una escuela y esa población de escuela intermedia pues puede ser la que se estaba afectando más. Así que definitivamente es importante. Ahora, el issue de la población
de educación especial también es un issue central. Porque si yo fuera a decir una población que ha sido la más afectada por todos los eventos que hemos visto, definitivamente sería la población de educación especial, que no solo ha tenido un rezago académico, sino que ha perdido muchos otros servicios que típicamente recibía a través de la escuela, que durante estas interrupciones pues los dejan de recibir. Eileen, en la realización de estos estudios, vamos a decir en las fases operacionales de conseguir los datos, de lograr acceso a las poblaciones para hacer las encuestas, ¿cuál fue la colaboración del Departamento de Educación? Mira, yo te puedo decir que en ese sentido hemos tenido mucha colaboración del Departamento de Educación, especialmente en lo que tiene que ver a la obtención de datos. Okay. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el Departamento de Educación para el intercambio de información. Okay. O sea, que ellos nos facilitan la obtención de los datos y entonces nosotros pues le sometemos a ellos los trabajos que realizamos y tratamos de hacerle una presentación anual. Todavía no nos hemos reunido con la secretaria en propiedad, pero sí con los dos anteriores pues nos llegamos a reunir. Yo diría que quizás donde más difícil se nos hace es cuando vamos a hacer las investigaciones que necesitamos la participación en las escuelas. Uh-huh. Y yo creo que es porque la sobrecarga de trabajo a veces es bien fuerte. Yeah. ¿No? Y cuando uno se acerca a la escuela, ya nos estamos acercando a una población que muchas veces ya está sobrecargada de trabajo. Claro. Y entonces lograr, ¿verdad?, que ellos accedan voluntariamente, porque obviamente toda participación en todos estos estudios es voluntaria. Así pues que hay veces que hemos tenido más suerte, hay veces que hemos tenido menos, pero siempre hemos logrado por lo menos una participación y las personas que participan lo hacen con mucho entusiasmo y muchas veces es interesante porque, por ejemplo, tuvimos grupos focales con maestros y al final nos daban las gracias porque nos decían, este ha sido nuestro espacio. Claro. También de ventilar sus situaciones. Sí. Así que, en términos generales, el acceso a datos, en la medida, ¿verdad?, que el departamento los tenga depurados, pues los hemos podido recibir. Y, pues, la aprobación de nuestro acercamiento a las escuelas, pues, hasta ahora siempre ha sido bastante fácil, pero conseguir la participación particular, pues ahí es que donde tenemos que trabajar un poquito más. Ya, en términos de divulgar. Sí, déjame decirte, una de las limitaciones que hay es que, por ejemplo, por, ¿verdad?, normas institucionales, lo que nosotros recibimos es la información de contacto de la escuela. Veo. Es un email que no está escrito a ninguna persona en particular y el teléfono de la escuela. Ya. Entonces, o sea, no tenemos, por ejemplo, el email particular de los maestros. Del director o los maestros, sí. Entonces, a veces ese email que llega directamente a la escuela, pues no necesariamente nadie lo ve o no lo ven con mucha frecuencia. Y los teléfonos de las escuelas, pues a veces no funcionan. Ya. Invitamos a la audiencia, ¿verdad?, sobre todo a los compañeros de la universidad, a seguir los trabajos del observatorio en la página web, es observatorioeducacionpr.org. Allí pueden leer todos los trabajos a los cuales hemos hecho referencia en el día de hoy. Claro que sí. Y pues agradecerle a la doctora porque ya se nos pasó el tiempo, ya llegamos al final de este programa, así que doctora, como nos falta tiempo para seguir hablando, esperamos que no sea la única vez que la tengamos en el programa y que en un futuro, no muy lejano, la volvamos a tener. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes y mucho éxito. Un placer pues tenerle. Muchísimas gracias, doctora. Amigos, hemos llegado como tal al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Agradecemos a todos
los que escucharon este programa hasta el final. Le deseamos pues por muchos éxitos a la doctora Eileen Segarra Alméstica en el observatorio con todas las investigaciones que estarán corriendo este año. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos y nos vemos la próxima semana en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.